¿Alguna vez te has preguntado si existe algún pecado que Dios no pueda perdonar? Y si, sin saberlo, ya lo cometiste. Esta duda ha quitado el sueño a muchas personas, generando miedo, culpa e incluso alejamiento de Dios. Pero hoy comprenderás claramente qué quiso decir Jesús realmente cuando habló sobre el pecado que no tiene perdón. Y sobre todo, descubrirás si todavía hay esperanza para ti. Si ya has pecado, si has tenido pensamientos confusos o incluso te has sentido distante de Dios, este mensaje es para ti, porque la mayor señal de que el Espíritu Santo todavía está contigo es el simple hecho de que te importe esto. Quédate conmigo hasta el final, porque esta verdad puede liberarte del miedo y restaurar tu fe. Y antes de continuar, escribe aquí en los comentarios: Espíritu Santo, háblame hoy. Comparte esta palabra con alguien que necesite claridad y consuelo. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque aquí cada mensaje es una oportunidad de recomenzar con Dios. Cuando escuchamos que existe un pecado sin perdón, esto puede generar miedo e incluso desesperación en muchas personas. Al fin y al cabo, todos nos equivocamos y fallamos. Pero lo que Jesús enseñó sobre este tema no fue para generar pánico, sino para despertar la conciencia. Él habló claramente de que hay un límite para el rechazo espiritual. Y este límite se revela en la forma en que manejamos la actuación del Espíritu Santo. El pecado sin perdón es llamado blasfemia contra el Espíritu Santo en las Escrituras. Pero esta expresión necesita ser entendida con cuidado, ya que no se trata de un simple acto aislado, como una duda o una palabra dicha en un momento de ira. Es mucho más profundo. Implica una postura continua de resistencia y rechazo a aquello que el Espíritu está haciendo en el corazón de la persona. Y cuando esto se vuelve definitivo, se cierra la puerta del arrepentimiento. Dios es misericordioso y siempre está dispuesto a perdonar. En toda la Biblia vemos personas que cometieron pecados gravísimos y fueron restauradas. David, por ejemplo, cometió adulterio y asesinato, pero encontró perdón porque se arrepintió. Pedro negó a Jesús, pero fue restaurado. El punto en común entre todos los perdonados fue el arrepentimiento verdadero. Sin arrepentimiento, el perdón no encuentra lugar para ocurrir. El Espíritu Santo es quien actúa dentro de nosotros, tocando, enseñando, revelando y convenciéndonos del pecado. Él no fuerza, sino que invita. Él no obliga, sino que muestra el camino. Cuando una persona comienza a ignorar estas advertencias día tras día, año tras año, corre el riesgo de endurecerse. Y cuando el corazón se cierra por completo, ya no hay espacio para el arrepentimiento. Este tipo de rechazo no sucede de la noche a la mañana. Es fruto de una secuencia de elecciones, de excusas, de racionalizaciones. La persona ve la verdad, siente el toque de Dios, pero elige negar, burlarse, distorsionar o resistir. Y esto va alimentando un orgullo que con el tiempo ya no reconoce el error. El pecado sin perdón no es porque Dios dejó de perdonar, sino porque la persona ya no quiere ser perdonada. Por eso, si todavía sientes tristeza por tus errores, todavía deseas acercarte a Dios, todavía oras y buscas respuestas. Esto es señal clara de que el Espíritu Santo está actuando en ti. Quien comete este pecado ya no siente nada. No hay más dolor ni inquietud. Solo rechazo frío y calculado. Entonces, mantén la paz. El corazón que todavía busca a Dios está en el camino de la gracia. Para comprender el significado de Jesús sobre el pecado imperdonable, es fundamental examinar el momento preciso en que pronunció esta afirmación. Esto ocurrió tras un milagro impactante. Jesús acababa de liberar a un hombre ciego y mudo de la posesión demoníaca. La multitud quedó asombrada.
Sin embargo, los fariseos, en lugar de reconocer la intervención divina, acusaron a Jesús de actuar bajo el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Fue en respuesta a esta acusación que él habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esta no fue una simple crítica. Los fariseos estaban presenciando de manera inequívoca la acción del Espíritu Santo a través de Jesús. El poder, la liberación y el bien que se manifestaban eran innegables. A pesar de ello, optaron por cerrar sus ojos espirituales y atribuir al diablo aquello que era obra de Dios. Esta elección no provino de la ignorancia, sino de una malicia deliberada. Sabían lo que estaban viendo y aún así decidieron mentir. Jesús los confrontó entonces con una lógica irrefutable. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. En otras palabras, era absurdo concebir que el adversario trabajaría en su propio detrimento. Lo que Jesús estaba comunicando era que la sanación de aquel hombre era una prueba de la presencia del reino de Dios. Y más aún, era una evidencia manifiesta de que el Espíritu Santo estaba operando en ese momento y en esa persona. La actitud de los fariseos denotó una profunda resistencia a la verdad. No solo negaron la obra del Espíritu, sino que la tergiversaron y la ultrajaron. Y aquí radica el peligro. La blasfemia contra el Espíritu no se limita a hablar mal o dudar de algo divino, sino a calificar de maligno aquello que es sagrado, incluso teniendo plena conciencia de lo que está sucediendo. Esto revela un corazón tan endurecido que ya no responde a la luz. Jesús declaró entonces: todo pecado será perdonado, incluso aquellos que se cometan contra el Hijo del Hombre. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en esta era, ni en la era futura. Estaba indicando que existen pecados que surgen de la ignorancia, la debilidad o la duda. Pero hay un tipo de rechazo que emana de la obstinación intencional, de la decisión de ignorar lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, el contexto de esta declaración no es la fragilidad humana, sino la rebeldía consciente. Jesús estaba advirtiendo sobre el peligro de percibir con claridad la obra de Dios, reconocer su origen y aún así, por orgullo o interés, rechazar y calumniar al Espíritu. Este es el terreno del pecado imperdonable, un terreno donde la luz resplandece, mas el corazón prefiere la penumbra. Muchas personas se preguntan por qué Dios perdona tantos pecados, incluso los más graves, pero no perdona la blasfemia contra el Espíritu Santo. La respuesta yace en el papel esencial del Espíritu en la travesía de la salvación. Es Él quien toca el corazón, convence del pecado, genera el arrepentimiento y despierta la fe. Cuando una persona rechaza deliberadamente al Espíritu, está rehusando la única vía posible hacia el perdón. No se trata de una limitación en la misericordia divina, sino de una elección humana. Dios está siempre dispuesto a perdonar, pero solo perdona a quien desea ser perdonado. La obra del Espíritu es comparable a una luz que nos revela la suciedad interior. Mas si alguien insiste en cerrar los ojos, ignorar esta luz e incluso menospreciarla, entonces está rechazando el único recurso capaz de conducirla a un arrepentimiento genuino. El pecado imperdonable, por ende, no es imperdonable por naturaleza, sino porque la persona jamás lo lleva al arrepentimiento. Ella cierra la puerta. Es como si un enfermo rehusara el único remedio capaz de sanarlo. El problema no reside en la dolencia ni en la gravedad del caso, sino en la negativa al tratamiento. Y el Espíritu Santo es precisamente ese tratamiento que Dios nos ofrece para la sanación del alma. La Biblia nos muestra que David, incluso tras cometer adulterio y asesinato, fue perdonado. Pablo, quien perseguía a los cristianos, recibió una vida renovada. Pedro, que negó a Jesús en 3 ocasiones, fue restaurado.
El factor determinante entre ellos no fue la magnitud del pecado, sino la disposición al arrepentimiento, y esto solo aconteció porque permitieron que el Espíritu obrara. Cuando el Espíritu es rechazado, el arrepentimiento se torna imposible. Esta negativa puede presentarse disfrazada de soberbia, religiosidad, racionalismo o indiferencia. La persona comienza a menospreciar los llamados de Dios, endurece su corazón, desacredita las verdades espirituales y, con el tiempo, deja de sentir culpa, vergüenza o deseo de cambio. El mayor peligro es que ni siquiera percibe que se está alejando. El espíritu va siendo silenciado hasta que su voz deja de escucharse. Por eso Jesús fue tan directo al afirmar: este pecado no será perdonado. No pretendía infundir temor, sino lanzar una advertencia apremiante. Mientras haya arrepentimiento, hay esperanza. Pero cuando el espíritu es acallado, el arrepentimiento se vuelve imposible. Y sin arrepentimiento no hay perdón. No por falta del amor de Dios, sino porque la persona eligió dejar de desear ese amor. Esta es una de las preguntas que más ansiedad genera en quienes leen las palabras de Jesús. ¿Habré cometido este pecado imperdonable? La buena noticia es que el mero hecho de que alguien se preocupe por ello indica que no lo ha cometido. El pecado imperdonable no es fruto de un desliz momentáneo, de un pensamiento erróneo o de una crisis de fe. Es un rechazo total, continuo y consciente a la actuación del Espíritu Santo. Quien comete este pecado ya no siente arrepentimiento. Su corazón se ha endurecido hasta tal punto que ya no hay espacio para el toque del Espíritu. La persona no quiere cambiar, no quiere oír a Dios, no quiere someterse, ve la verdad, pero elige rechazarla deliberadamente. Peor aún, a veces llega al punto de burlarse de lo que viene de lo alto, llamando mal a lo que es bueno y atribuyendo a la oscuridad lo que es claramente luz. No es posible cometer este pecado por accidente. No ocurre por ignorancia o fragilidad emocional. Ocurre cuando, con el tiempo, alguien insiste en resistir la verdad, aun después de haber conocido claramente lo que está bien. Es un proceso, un camino transitado con cada elección, cada negativa, cada endurecimiento, hasta el momento en que la persona ya no escucha la voz de Dios, no porque Él haya dejado de hablar, sino porque ella ha decidido no escuchar más. En la Biblia vemos que los fariseos cometieron este error al ver a Jesús expulsar demonios por el Espíritu Santo y decir que Él lo hacía por el poder de Satanás. Sabían lo que estaban viendo, no estaban confundidos, tenían conocimiento, tenían acceso a las Escrituras, pero por orgullo e interés prefirieron calumniar la obra del Espíritu. Esto demuestra que el pecado imperdonable está más cerca de la religiosidad orgullosa que de la ignorancia sincera. Quien vive en pecado, pero aún siente dolor, arrepentimiento y el deseo de reconciliarse con Dios, ciertamente no ha cometido este pecado. La tristeza por el error, el anhelo de ser perdonado, el clamor por misericordia, todo esto son señales de que el Espíritu Santo aún está obrando en el corazón. Y mientras Él obra, hay esperanza. Quien comete el pecado imperdonable ya no quiere a Dios, ni perdón, ni cambio. Por eso, si sientes inquietud espiritual, si sigues buscando respuestas, si tienes sed de Dios incluso en medio de tus fallas, esto es prueba viva de que el Espíritu no te ha abandonado. El pecado sin perdón es el rechazo completo de la voz del Espíritu. Y quien aún lo escucha, aunque sea con dificultad, aún puede ser restaurado. La gracia sigue disponible mientras haya un corazón dispuesto a rendirse. Esta es, sin duda, una de las interrogantes más frecuentes entre cristianos sinceros. ¿Cómo puedo saber si he cometido el pecado imperdonable? La respuesta puede brindar alivio inmediato a muchos corazones afligidos. Quien comete este pecado ya no se preocupa por él, no siente dolor,
no tiene remordimientos, no desea saber de Dios. El simple hecho de que alguien esté inquieto, buscando perdón, ya es evidencia de que el Espíritu aún está actuando. El Espíritu Santo es quien nos convence del pecado y nos guía al arrepentimiento. Cuando sentimos tristeza por haber errado, es porque Él nos ha tocado. Cuando oramos llorando por algo que hemos hecho, es porque Él todavía sopla dentro de nosotros. Esta sensibilidad es un indicio de vida espiritual. La persona que cometió el pecado sin perdón ya no siente nada, rechaza la gracia, se aparta de la luz y cierra todas las puertas. No es infrecuente encontrar personas que, en momentos de debilidad, dijeron cosas erróneas sobre Dios o sobre la fe. Algunas incluso blasfemaron por ignorancia o rebeldía, pero después lloraron, se arrepintieron, pidieron perdón. Esto, según la Biblia, es completamente distinto del pecado imperdonable. La ofensa contra el Espíritu solo es fatal cuando viene acompañada de un rechazo consciente, frío y definitivo. El propio Jesús evidenció esta diferencia al decir que hasta quien hable contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero quien habla contra el Espíritu Santo, no. Esto demuestra que existe misericordia para quien yerra por debilidad, duda o desesperación. Pero el peligro radica en endurecer el corazón a tal punto que ya no sea posible el arrepentimiento. Y esa es la verdadera señal de alerta. Si alguien te pregunta con sinceridad si ha cometido ese pecado, la respuesta casi siempre será no, porque quien se ha endurecido a ese punto ya no formula ese tipo de preguntas, ya no busca, ya no ora, ya no siente nada. Por lo tanto, si todavía sientes temor, si todavía clamas, si todavía te incomoda el pecado, agradece. Dios está cerca. El Espíritu aún te habla. La mejor manera de lidiar con este miedo es buscar a Dios de corazón. En lugar de vivir atormentado por la duda, sumérgete en la gracia. Confiesa tus pecados. Pide al Espíritu que continúe actuando en tu vida. Dios jamás rechaza un corazón quebrantado. El pecado sin perdón no es para quien lucha contra el pecado, sino para quien lo abraza, lo defiende y rechaza al único que puede liberar. Y si este no es tu caso, entonces aún te encuentras bajo la misericordia. La verdad es que el pecado imperdonable no es para los débiles, ni para los confundidos, ni para quienes tropiezan en el camino. Es el resultado de una decisión fría y continuada de rechazar al Espíritu Santo, aquel que nos convence, nos guía y nos llama de vuelta a Dios cada día. Si todavía sientes dolor por tus errores, si aún buscas perdón y extrañas la presencia de Dios, entonces el Espíritu todavía te está hablando. Y mientras Él habla, hay esperanza, hay vida, hay una oportunidad de empezar de nuevo. No permitas que la culpa o el miedo te alejen del amor de Dios. Al contrario, usa esa incomodidad en tu corazón como un puente para rendirte a la gracia. Dios no exige perfección, sino un corazón contrito. Y si el tuyo está adolorido, Él te está escuchando. Abre tu corazón hoy. Vuelve a Él con sinceridad. Pídele al Espíritu Santo que renueve en ti la sensibilidad para reconocer el pecado, la fuerza para arrepentirte y el coraje para seguir adelante. La aplicación de esto es simple pero profunda. Confiesa, entrégate y recomienza. No lo pospongas más. Quizás Dios esté usando este mensaje como un último llamado, un último golpe a la puerta. No estás solo. Él no te ha abandonado. El hecho de que estés aquí, leyendo hasta el final, es una prueba más de que el Espíritu todavía sopla sobre tu vida. Y donde el Espíritu sopla, hay oportunidad de renacimiento. Así que detente ahora por un instante. Cierra los ojos. Respira hondo. Y di con sinceridad: Señor, no quiero endurecer mi corazón. Aunque haya fallado, perdóname, renueva en mí tu presencia, dame un nuevo comienzo.
Hazlo a tu manera, con tus palabras. El cielo escucha los corazones sinceros. Y ahora te invito, si este mensaje resonó contigo, escribe aquí en los comentarios: Espíritu Santo, quiero escucharte. Esto es más que una frase, es una declaración de vida. Comparte este mensaje con alguien que se sienta lejos de Dios, quizás esté a un paso de la reconciliación. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque aquí cada palabra es un llamado a la gracia, cada video es una oportunidad de recomenzar y cada corazón alcanzado es una victoria del cielo. Si esta palabra habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, quiero oírte, y declara públicamente tu entrega. Comparte este mensaje con alguien que necesita saber que aún existe perdón y segundas oportunidades. Suscríbete al canal, activa la campanita y recibe nuevas palabras que fortalecen tu fe. Aquí, cada video es una nueva oportunidad para escuchar la voz de Dios y vivir una transformación genuina. Porque mientras el Espíritu Santo esté hablando, todavía hay esperanza, y Él te está hablando a ti.